Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Seamos bienvenidos al culto de predicación de este día. Como iglesia, hermanos, les damos la más cordial bienvenida, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de la ciudad de Salamanca. Les damos la bienvenida, hermanos, al recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar, Señor, reunidos en tu nombre. Vamos a meditar en tu palabra y confiamos plenamente en que tú has de hablar a nuestro corazón y que tú, Señor, dirigirás nuestros pasos, encaminándonos hacia tu verdad y hacia tu voluntad. Así te rogamos entonces que seas tú, Espíritu Santo, quien hable, Señor, cada palabra a nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pues mis hermanos, vamos a meditar en la porción que corresponde a este día, que es el libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, por favor. Hechos 20, del 1 al 6. Leemos todos juntos, hermanos, dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Recordemos lo último que ocurrió, hermanos. Pablo estaba en Éfeso, precisamente, hermanos, Dios hablando acerca de su verdad a través de Pablo. Allí hubo un conflicto complicado, ¿verdad?, con algunas personas que se hacían o se autonombraban exorcistas. Hubo una conversión masiva de gente que practicaba hechicería, quemaron sus libros, quemaron todos sus objetos relacionados a la hechicería y a la brujería, pero quedaba otro problema, que era la idolatría. Y ahí uno de los líderes, precisamente llamado Demetrio, que era uno de los hombres ricos de la zona, vendiendo precisamente nichos o templecillos, como le llamaban ellos, de Diana, la diosa ahí en Éfeso, o Artemisa. Y ellos pues ven un riesgo en sus negocios. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo estaba trayendo transformación. Jesucristo estaba cambiando vidas, y hermanos, la gente que escuchaba el mensaje de Jesucristo, la gente que aceptaba el mensaje de Jesucristo, naturalmente dejaba de buscar la idolatría en cualquiera de sus formas. Unos renunciaron a la hechicería y otros renunciaron precisamente, hermanos, a la idolatría, y ya no compraban estatuas de Diana, ya no compraban los templecillos de Diana. Entonces esto era un conflicto, no era tanto por una cuestión política, era de intereses. Ellos estaban perdiendo dinero. Y entonces armaron un alboroto, ¿verdad? Y los llevaron ante las autoridades, y las autoridades les dicen: este argumento es inválido, no tiene ningún seguimiento, no hay problema, así que adelante y dejen de estar molestando. No les hicieron caso, cada uno se regresó a su casa. Dice entonces el versículo 1: Después que cesó el alboroto, todavía estaban allí en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Tenía Pablo ahí en la escuela de Tirano, donde él predicaba, pues ya un gran grupo de seguidores, hermanos, de la palabra, los del camino, le llamaban los judíos, ¿se acuerdan? Y entonces ellos buscan precisamente continuar, y Pablo sabe que su llamado está enfocado en continuar un viaje misionero, para bien o abrir otra nueva iglesia, o bien confirmar a los hermanos de las iglesias donde ya había estado él. Y lo que hace es hablarle a los hermanos de Éfeso, dice exhortándolos. Recordemos que exhortar no significa regañar, son palabras de guía, son palabras de ánimo, hermanos, para continuar adelante, de dar precisamente dirección a cada una de las vidas.
Y Pablo es lo que hace, da su exhortación, pero hace algo interesante, dice, los abraza. Esa coinonía, hermanos, característica en el apóstol y que debe ser característica en todo cristiano. Seguir la palabra de Dios, seguir la voluntad de Dios y estar juntos en armonía, en coinonía. Dice, después se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Se acuerda? Él había recorrido ya estas zonas en el viaje misionero anterior, cuando tuvo la revelación, ¿verdad? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él dice, voy a pasar nuevamente a Macedonia. Y así lo hace, dice el versículo 2, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Asia, llegó con los hermanos y nuevamente exhortando, hermanos, adelante, hermanos, no se rindan, hermanos, sigamos, hermanos, confiemos, todas las palabras de exhortación que como Pablo, que como cristianos, como hermanos debemos tener, exhortarles con abundancia de palabras. No era palabrería nada más, para exhortar con palabra, hablaba de la palabra del Señor, daba palabras de aliento. Un buen consejo debe estar acompañado siempre de la palabra de Dios, hermanos. Si no, será una palabra mortal de una persona como usted y como yo, no nos va a ayudar mucho. Todo consejo, toda guía debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Recorrió Macedonia hasta llegar a Grecia. En Grecia ya había tenido algunas dificultades, ¿se acuerdan lo que pasó en el Areópago, hermanos? Allí precisamente en Atenas, en Grecia. Pero él llegó nuevamente a hablar ahí y no se quedó un día ni dos. Mire, dice el versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Llegó hasta abajo, hasta la orilla, hasta Grecia, hermanos, y pues él continúa, estuvo 3 meses con los hermanos en Atenas, ahí en Grecia, hermanos, hablando, exhortando nuevamente, confirmando a los hermanos. Pero hay algo interesante, dice, puestas acechanzas por los judíos. Para los judíos ya era un conflicto ver a Pablo, para ellos ya era un problema. Pablo no solamente iba y demostraba, sino que lo que hacía la gente que escuchaba el mensaje de Pablo, que era el mensaje de Jesucristo, dejaba las prácticas religiosas. Si bien en Éfeso la gente dejó la brujería, la hechicería, la magia, dejaron la idolatría, para todo judío, hermanos, era también dejar el judaísmo y eso era un problema para ellos. Así que la gente que escuchaba el mensaje de Jesucristo abrazaba el mensaje, abrazaba a Jesucristo, no un sistema, no una religión, no unas prácticas, abrazaba una relación personal. Así que para ellos era grave. Y entonces dice que pusieron acechanzas, tenían un plan contra Pablo en el momento en que él se embarcara para Siria, tomar un barco precisamente de Grecia hacia Siria. Se acuerda que Pablo sale siempre de su campamento de origen, pues el lugar donde surge todo esto, que es Antioquía de Siria. Así que Pablo ya tomaba un barco desde Grecia hacia Siria. Sin embargo, como Dios, hermanos, todas las veces guía a su pueblo, Dios hace en su corazón, dice, que había acechanzas por parte de los judíos en contra de Pablo cuando él subiera al barco. Sin embargo, toma una decisión de volver por Macedonia. Se regresa otra vez en camino por tierra. Y ya no sale el plan, hermanos. Todas las veces que Dios cambia el plan de Pablo y que cambia el plan de usted y mío, es con un fin, hermanos. No es porque Dios esté gozándose de ver confusión en nuestro corazón, tristeza o frustración. De hecho, esas cosas no vienen de Dios, hermanos. ¿Conoce usted un corazón que sufra ansiedad, depresión, tristeza o frustración? Preguntémonos cuál es la razón, cuál es el origen, porque eso no viene de Dios. Entonces el apóstol Pablo entiende que Dios es el que ha modificado sus planes. Dios ha guiado y cuidado al apóstol Pablo en cada uno de sus viajes, aunque el peligro ha estado latente. Sin embargo, Dios es el que guía. Cuando usted y yo sintamos eso en nuestro corazón, es cuando debemos confiar que Él es el que tiene control. No se trata, hermanos, de buscar maestros que nos dirijan, psicólogos, psiquiatra, medicina. Lo más seguro, hermanos, es que nos esté faltando escuchar la voz de Dios para poder entender la guía de Dios hacia nuestro recorrido. Y Pablo toma la decisión de regresarse nuevamente por tierra. Imagínense entonces el plan. Yo aquí veo el plan del diablo, hermanos, tratando de frustrar el viaje de Pablo, tratando de tender una red maliciosa a los pies de Pablo. Sin embargo, Dios le dice: Pablo, vete por tierra. De la misma forma, hermanos, que las trampas que le habían tendido los enemigos a Josafat, al pueblo de Israel,
Dios hizo que cayeran en sus propias trampas. Aquí el plan de ellos se ve frustrado porque Dios es el que estaba guiando a Pablo. No vemos a un Pablo enojado, frustrado, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo quería ir por allá. Simplemente Pablo decide, está bien, algo en mi corazón me está diciendo que debo regresar. Voy a regresar caminando, voy a regresar por tierra. Correcto, Señor, voy a hacerlo por tierra. Esto, hermanos, se llama fe, se llama contentamiento a la voluntad de Dios. Y siempre que escojamos la voluntad de Dios, habrá bendición. Solos nos vamos a frustrar, vamos a llorar y todo lo demás. Pero si usted y yo oímos la voz de Dios en el camino, Dios nos guiará por un buen sendero. Dice después, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Sabe qué esto, hermanos? Uno de cada iglesia de las cuales Pablo había trabajado. Es el fruto, hermanos. Cristianos de cada una de las zonas donde Pablo había predicado, que ahora son sus acompañantes. No nada más, hermanos, él llevaba un documento diciendo, sí se convirtieron. Él llevaba creyentes de esa zona. Y eso es lo que engrandece, hermanos. Cuando usted y yo vemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, reflejado en el fruto del corazón de alguien que ha creído. Por eso no nos cansemos de predicar, hermanos, de hablarle a nuestro hermano, de hablarle al vecino, de hablarle a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la escuela. Es tan importante que escuchemos eso. Pablo se hace acompañar ahora de las personas que escucharon la predicación. Ahora, hermanos, no solamente están de oyentes, ahora son colaboradores del apóstol en su viaje. Dice después, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí vuelve a aparecer Lucas. La última vez que escuchamos que Lucas estaba en el viaje fue en el capítulo 16. Así que pasó algún tiempo hasta que Lucas se incorporó nuevamente, hermanos, en el trabajo del apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 5 y 6 nos dice que él iba también ahí. No se esperaron en Troas. Ellos dijeron, nosotros nos adelantamos, ustedes sigan la forma en la que van trabajando, continúen haciendo, nosotros estamos allá ya y esperándoles. Hermanos, esto es una garantía de tranquilidad en la iglesia, en la vida cristiana, cuando usted y yo llevamos nuestro trabajo conforme a los dones, al esfuerzo que Dios nos permite tener y darnos cuenta, hermanos, que el fruto que ha sembrado sigue adelante, sigue trabajando. Tenemos, hermanos, mucho trabajo en la iglesia. No es necesario hacer una ultra mega campaña y traer a un predicador extranjero famosísimo si usted está predicando el evangelio a las personas cercanas. Porque ahí es donde está el trabajo, hermanos. A las personas, al vecino, al amigo, al primo, al compañero. Pregunta, ¿le gustaría que esas personas cercanas estén con nosotros aquí? Y vamos más adelante, que en algún momento ellos estén trabajando y sirviendo en la iglesia del Señor. Bueno, pues el libro de Hechos en el capítulo 20, del 1 al 6, nos hace esa exhortación. Que podamos vivir haciendo la voluntad de Dios, sembrando en corazones, confirmando, hermanos, abrazando a la iglesia, cuidando a la iglesia y mirando la bendición de Dios en la transformación de las personas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por concedernos la oportunidad de meditar en tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, por lo que tú haces, hiciste y harás en la vida de todos tus seguidores. Confiamos que nosotros, Padre, también seremos usados para tu gloria y que en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, tú, Señor, pondrás de tu palabra, Padre, para usarnos. Y que mejor sea que sea mañana, que sea hoy, que sea esta misma semana, porque todos conocemos gente que está lejos de ti. Seamos entonces usados para tu gloria como embajadores de buenas noticias. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, Señor, a lo largo de esta semana. Confiamos, Señor, en tus misericordias y en tus bondades. Confiamos en tu fidelidad, Señor, pero que también nosotros seamos hallados fieles. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le dé una semana, mis hermanos,
llena de su gracia y su misericordia. No se le olvide que si hay alguien que le ama, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.